Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. Hay muchísima palabra de Dios en cuanto a esto, de que Dios sea Dios sobre toda carne, de que podamos engrandecer en el sentido bíblico al Señor y reconocerlo como el Dios que es único, Dios verdadero, y todo lo que después se desprende de allí. Y en este día nosotros entendemos por la revelación y la palabra del Señor que Dios ha sido bueno. Al decirles a ustedes que quiero ir, digamos, por decirle de alguna manera, como una reunión familiar y demás, Dios ha sido bueno. Como dije, venimos de algunas bendiciones o venimos de algunas obras, venimos de algunas cosas y venimos tratando de escuchar a Dios que está con nosotros. Entonces, cuando yo hablo acerca de que debemos tener esta prioridad, fuimos conocidos dentro y fuera del país por esto. Primero, Dios. Y siempre Dios, Dios, Dios primero. Y luego todo lo demás, como decía recién, que puede ser, digamos, necesidades, adversidades humanas que tenemos y también espirituales. Allí estoy hablando de las fuerzas del mal, pero para aún lo otro, el estar fuerte porque hemos estado con Dios deriva en una fuerza, en una solidez, en una resistencia diferente. Y algunos de ustedes han pasado cosas muy, pero muy grandes. Entonces, viendo algunas cosas que Dios me está mostrando, yo estaba en Europa predicando varios años, varias veces fui a Francia, Canadá, Suiza, muchos lados, pero nunca cambió el pensamiento. Y el pensamiento aquel era el pensamiento que seguimos manteniendo en el día de hoy. Claro, Dios se estaba moviendo con el Espíritu Santo y eran reuniones de ministros del Señor, directores de seminarios bíblicos, hombres de la enseñanza, evangelistas y muchas cosas más. Pero en todo ese obrar, luego que terminó por todo lo que estaba pasando y la gente estaba agradecida, unas personas que estaban a cargo de programas televisivos me hicieron un reportaje. Y en el reportaje ellos me querían preguntar algo así como que cuáles eran las cosas que consideraba que podían ser herramientas para tener, no llamemos éxito, pero sí que nos podía ir bien en la vida ministerial. Soy pastor y me hicieron esa pregunta. Entonces yo le he contado a algunos de ustedes y comencé diciéndoles que creo que la mayor cosa que suele suceder a personas como ustedes o como yo es el llamado que hemos tenido cuando nos hemos encontrado con Dios. Muchos de ustedes me podrán decir, bueno, pero yo me encontré para salvación. Pero la Biblia dice que todos los salvados son servidores del Señor. Y tengo versículos de acá hasta un buen rato si quisiera explicar, pero no es mi intención. No hay creyente de Cristo, digamos, sin fruto o sin servicio. El Señor le ha dado lo que se llama herramientas. Si usted ve del capítulo 12, 13, 14 del libro de Corintios, allí tiene muchas respuestas, pero no es mi tema. Entonces yo dije que el llamado, porque cuando uno está entrando al ministerio, una de las principales cosas es saber a quién va a servir y cómo lo va a servir. Y una de las maneras es habiendo conocido al Señor. Y aquí hay dos vertientes. Por un lado, ¿cuánto quiero yo conocer a Dios y cuál es realmente mi inclinación para conocerlo? Y por la otra parte, es Dios que trata con nosotros y hay veces que no para todos igualmente Él se hace conocer o se hace notar o se revela.
Así que es un trabajo espiritual en este orden. Y yo puedo recordarme el día de que Dios me llamó al ministerio teniendo unos 14 años. Siempre cuento un montón de cosas más, pero para los que son nuevos, porque estoy tratando de contextualizar esto y hay gente que no conoce mucho de lo que ha pasado con nosotros, llamado iglesia. Me acuerdo que había unos 30 metros de iglesia, yo estaba en el altar con los jóvenes y allá atrás había una persona profeta. Y la persona profeta nunca me oyó decir nada a mí acerca de lo que estaba pasando, pero yo sabía, y el pastor mío me estaba diciendo, Dios te está llamando. Y yo sabía que Dios me estaba llamando, pero no a la iglesia, sino al servicio. Y había tenido experiencia también, uno de mis abuelos, un hombre, los 4 abuelos eran del Señor, pero uno de ellos era un hombre extraordinario de oración, de ayuno y muchas cosas más. Entonces, yo estaba allí y cuando siento, hijo mío, te he llamado desde el vientre de tu madre, lo que yo sentía dentro, sin haber dicho nada de esto, Señor, pero yo no sé absolutamente nada de lo que significa todo eso y tengo temores, y los temores se los dije al Señor en un segundo. Luego siguió el trabajo y el Espíritu Santo me trajo a la mente que yo era, por decirlo de alguna manera, el responsable de mi casa. Tenía un hermano, que es mi hermano, que menor, mi madre llena de enfermedades, y yo jugaba al fútbol para un club, y después me llevaron a un club que se llama Lanús para jugar allí, y me probaron porque el director del hospital, el señor Pisani, era el que velaba mucho por mamá, y también por la economía, como ser me llamaba el patrón de la empresa. Cuando venían los, ¿cómo se llaman los que investigan las empresas, las fábricas? A ver si ustedes me ayudan. Los inspectores me escondían o en los baños o en algún lado, porque había hornos de 1100, 1200 grados de calor. Y fue algo de lo que ha afectado mi salud física, que yo casi nunca les he contado a ustedes. Con 1100, 1200 de calor, a las 3 de la mañana tú estabas en una camiseta y hacía un frío que no podías creerlo. Cosas como esas. Y todo insalubre, ácido clorhídrico, ácido, muchas cosas, soda cáustica. Dios me salvó muchas veces. ¿Qué quiero decirles con esto? Que yo estaba en esa situación de una presión espiritual dulcísima. Y le dije al Señor, yo soy el responsable por mi madre. Mi papá nos había abandonado a los 9 años, él se fue de casa. Cuando él se fue, yo era un alumno como cualquiera en una escuela, pero tuve que dejar la escuela. Así que después de las 6 de la tarde iba a una escuela y me juntaba con gente que, vulgarmente ustedes llaman los repetidores, gente grande, otras que tenían costumbres así asado. Y yo era un chico ahí en una escuela nocturna y por la gracia de Dios de una maestra que me ayudó, me bendijo, me condujo, yo pude hacer todo eso. Entraba a las 3 de la mañana al trabajo y todo el día era eso y a la tarde esa situación de escuela. En todo eso yo le dije, soy el sostén de mi madre. Y había pasado algo con mi madre en su, creo que era el miocardio, que le dijeron los cardiólogos, si la operan se muere y si no la operan se muere también. Y el profeta, sin nunca haber escuchado una palabra mía, nunca escuchó una palabra mía, me gritó de allá atrás. Él no sabía que me gritaba a mí o al de al lado, pero él dijo, yo soy el Dios de tu madre. Y luego dijo, yo soy el sostén de tu madre. Y mi madre vivió hasta los 75 años, que no cumpliendo 40, ella tenía que morir, pero no murió. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, en esto vinieron muchas cosas y cuando las situaciones se pusieron difíciles, siempre yo les digo a ustedes, me daba vuelta, espiritualmente hablando,
y miraba que tal día, tal hora, en tal lugar yo había tenido tal o cual encuentro con Dios y que Dios había dejado una palabra en mi corazón. Y la palabra me sostuvo, la palabra me sostiene y la palabra me sostendrá. La palabra me sostuvo, me sostiene. ¿Qué hace usted cuando ve a un pastor por 3 años y no tener una oveja? Yo no quería ir a las conferencias, porque en la conferencia lo primero que te saludan es: ¿cómo está? Dios te bendiga, qué lindo verte. ¿Cómo va la iglesia? Y la segunda pregunta es: ¿cuánta gente tenés? Clavado. Y yo no tenía a nadie. Para colmo, un día me llama el director, el jefe, y hablaba así medio serio, viste, una voz. ¿Qué haces, che? Sabés que sos mi hijo. Me hablaba lento, cada vez que empezaba, mira si se juntan con la generación del TikTok y demás. Sabés que te quiero mucho. Sí, sabés que tengo esperanza. Y yo no podía decirle nada. Yo tenía una oveja, la única oveja era mi esposa. Entonces me dice: ¿qué estás haciendo? Y estoy haciendo lo que puedo. Predico de una vereda, predico de la otra, predico en la esquina. Una señora americana me había regalado un parlante, así que se reabrieron las puertas, pero no venía nadie. Porque la iglesia había sufrido algunas cosas. Otro día se lo cuento. Gané más gente del brazo con mi esposa y abrazándola en el hombro que predicándole el evangelio. Así que imagínense lo que habrán visto los otros. Pero le estoy hablando otra cosa ahora. Piense esto. Dice: ¿estás haciendo culto? ¿Culto si estamos con mi esposa? Tenés que hacer culto para tu mujer. ¿Usted sabe lo que es predicarle a la mujer? Honre a su marido, obedeced a vuestros pastores. Todo más o menos como los pañuelitos. Bueno, así que me puse a predicarle a mi mujer. Ahí le enseñé sujetaos, todas las cosas. Pero me dio la bendición el hombre de hacer los cultos y seguí adelante con la ayuda del Señor. Pero soy deudor a Dios inmensamente, porque yo pienso y he pensado tantas veces, y en estos últimos 4 años le dije al pastor Claudio Freyson: hice una universidad violenta hice. He crecido y he aprendido mucho de la experiencia. Y entonces cuando el llamado está, el llamado te sostiene. Y no claudicas e irás adelante rompiendo barreras y triunfando en el nombre del Señor. Pero no se trata solamente de eso, sino se trata de que Dios te ponga a alguien al lado. Yo lo llamo mi esposa, ¿no? Y hace poco tiempo atrás, mire cómo se mezclan las cosas, ¿no? Un profeta me había dicho: has tenido 2 amores. Y yo, adúltero. Pero no era así, era que un amor grande, el amor, mi esposa. Y luego la iglesia, ¿no? Y dice: Dios ha visto tu corazón acá, has peleado por la iglesia, has hecho esto, te has levantado en esto, en fin, un montón de cosas que eran verdad. Este profeta no sabía nada de eso. Entonces yo digo: el Señor está sabiendo todo, lo sé, pero Dios está como queriéndome recordar cosas. Y entonces me dijo: este amor va a florecer fuerte. Dígale que están hablando de vos, decirle. Y en esa gracia de Dios, yo me la encontré a ella en la escuela bíblica. Y el primer amigo mío, que ya era pastor, me dijo un día: ¿no viste a esa rubia? Y le paré el carro. Le dije: yo vine aquí a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero ser pastor y no vengo acá a buscar mujeres ni nada. Y estaba bien serio yo con todo esto. Pero me duró poco. Porque mi esposa me tiraba, había un segundo o tercer piso, me tiraba sándwich. ¿Usted se acuerda de lo que es el salchichón ese que venía con la
¿cómo se llama esa cosita verde? Las aceitunas y esto y lo otro. Y yo tenía un hambre monumental, y a ella no le sobraba la plata, pero se había enamorado de mí. Y entonces el supervisor y la supervisora andaban por ahí y no había tiempo para nada. Yo tenía que entrar corriendo a la sala de estudio porque si no me ponían tac, tac. Y al otro día me llamaban a lo que llamaban el lugar santísimo. El lugar santísimo donde te pegaban de todos lados y vos tenías que salir diciendo, ¿cómo te fue con el director? Muy bien, muy bien. Me tiró la orejita por algunas cosas. ¡Bum, bum! Te habían dejado machucado de todos lados. Pero tenías que decir, el Señor me está corrigiendo. El Señor me está puliendo. Y vos salías así a veces, ¿viste? Bueno, calculá que un día yo venía de la iglesia mía, que estaba a 20 cuadras, de la mano de mi esposa. Estábamos casados, para los mayores. Yo me acostaba con ella, ¿viste? Pero cuando llegó el supervisor al otro día, me dijo, lo están esperando en la dirección, dice. Me pusieron no sé cuántas amonestaciones. Y tenías que decir que lindo. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Ella tenía el llamado y yo tenía el llamado. Y entonces ya estábamos para ir hacia el casamiento. Y entonces le dije, me caso con vos, pero quiero tener una charla. ¿Cuántos están enamorados de los que están acá? Hay 18. Entonces le dije, yo me caso con vos, pero quiero hacerte unas preguntas. Que yo se las he contado a los hermanos de antes. Digo, ¿está dispuesta a que yo predique al lado del obelisco o esté allá con los pueblos originarios o donde sea? Me dijo que sí. ¿Está dispuesta a que tengamos plata o que no tengamos un peso? Me dijo que sí. Y se le cumplió. ¿Está dispuesta a que yo esté en casa o que esté poco? ¿O voy a hacer lo mejor posible? Me dijo que sí. Todo me dijo así. Entonces le dije, me caso con vos. Y nos dimos un abrazo y otras cosas más celestiales. Y me casé con ella. Ahora, el pastor que me dijo, ¿no viste esa rubia? Sí, la vi. Y que le dije yo que vine acá a buscar a Dios, que esto no es un lugar de encontrar las mujeres, ¿viste? Todo. Al año estaba casado. Sin convicciones, sin palabras, sin nada. Me casé. Y me fue muy bien. Me tocó una inmensa mujer de Dios que solo me ha hecho bien, me ha bendecido y hasta el día de hoy me bendice. Alguien que dé un grito de júbilo por los matrimonios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y claro, había otra cosa más que yo había considerado, yo hablando de la televisión ahí en París, en Francia. Después fuimos a Marsella, después fuimos a un montón de lados. Y entonces me hacen la otra pregunta, pero le falta una más. Digo, tener un buen y mejor amigo, un gran amigo. Ellos pensaban que yo le iba a decir versículos bíblicos para ver cómo triunfar en la vida cristiana. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Tener un amigo, bien amigo, esos que son una tumba, esos que incondicionalmente van a estar contigo, esos que han metido la mano al bolsillo para ofrendarme dinero en los tiempos aquellos, digo, ¿no? Eso no puedo calificarlo, son oro puro para la gloria de Dios. Nunca usted escuchó al pastor José Manuel, que estuvo en el velorio de mi esposa, que los hijos de ellos nos decían tíos y los chicos míos, y yo casé a los de ellos y todo así. Y cuando hicimos el ayuno, porque yo estaba desesperado, no espiritual, sino desesperado, que Dios hiciera algo, él se trasladó acá y fueron las dos mujeres, la esposa de él, los chicos y todos, a la iglesia donde él vivía, donde él pastoreaba, y él se quedó conmigo acá en Quilmes, ayunando, orando y clamando al Señor. Y fue allí que Dios trajo el primer despertamiento del Espíritu Santo. Pero él me dijo, no puedes dejar de ayunar, no puedes dejar no puedes. Y estaba conmigo, y su banda digamos, serían de sus obreros más cercanos, todos respaldando la oración y todo lo demás. Dios fue bueno.
Yo recuerdo que caía las gotas de ahí en la chapa congelada y tenía un gran metal que mi esposa la había dejado bien amarillito, bien lustradito, pero ahí vino la gloria de Dios. Y cuando vino la gloria de Dios, a los pocos meses vino que se convirtió el hombre que yo le conté a ustedes. Entonces tenía a mi amigo y tenía al que oraba a las 5 de la mañana conmigo y que fue el que profetizó que viniéramos al centro de la ciudad. Y cuando yo le digo a ustedes que él profetizó, yo fui a hablar al director, fui a hablar a mi pastor, fui a hablar a este, fui a hablar al otro. Digo, ¿cómo puede ser que este sea profeta si se convirtió hace rato? Días. Y la cuestión que Dios nos trajo al centro de Quilmes. Y claro, cuando yo estaba en el seminario nadie creía que yo iba a ser pastor. Ni por las tapas quería ser pastor. Yo quería ser evangelista. Y me puse en la plaza y se me dio el placer de ser evangelista. Y predicaba. Y Dios salvó gente. Y lo demás es historia. Dios nos ha bendecido. Dile que está al lado tuyo. Un llamado, una mujer y un buen amigo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pastor, pero esto no es lo que Dios quiere para mí quizás. Mira, Dios va a querer que tú le sirvas. Dios va a querer que tengas un buen matrimonio. Y Dios va a querer que, aunque el cielo se te venga encima de gloria, que no te quedes nunca jamás solo o sola. Que puedas tener en Dios, más allá de lo divino, gente de la tierra, de carne y hueso, como te dije hoy, que te puedan acompañar y caminar contigo. Dios tiene gente para acompañarte. Dios tiene gente para acompañarte. Y me gusta Isaías 51:2, donde dice, a Abraham, el anciano, lo llamé. Después dice, lo bendije. Y luego dice, lo multipliqué. 75 años. ¿Qué hizo Dios? Lo llama, lo bendice y lo multiplica. Y quiero decirle que este hombre Abraham, los que no son muy estudiosos lo toman por arriba, pero él estaba adorando a falsos dioses. Estaba entregado a la idolatría y todo bien supremo nace en Dios. Por eso usted ha visto a gente que dice, la verdad, no entiendo nada cómo Dios se la agarró con esta persona. Es la gracia de Dios. Es la soberanía de Dios, es la bendición de Dios. Y por eso nos regocijamos cuando leemos el Salmo 138 que dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Toque el hombro del que está al lado tuyo y decirle, Dios, decirle que está al lado tuyo, va a cumplir su propósito en ti. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Y yo quiero decirles que lo que leí estos días de los profetas, tanto Isaías como Jeremías, es, yo creo que Dios está buscando gente para bendecir. Y creo que Dios está buscando a nosotros para que podamos bendecirnos entre nosotros. Una de las cosas que yo siempre les digo a ustedes es, lo que Dios bendice no hay diablo que pueda maldecirlo. Por eso usted no crea sino la palabra del Señor. Puede que esté en problemas o puede que tenga alguna adversidad, pero lo que Dios dijo se va a cumplir. 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 ¿Cuántos dicen un gloria a Dios en esta hora? Y entonces la palabra, desde allí, lo que me enseña a mí es que poniendo esa prioridad de primero, son 3 pensamientos cortitos nada más, estar con Dios, ¿para qué? Para que los desafíos de Argentina, los desafíos de la política, los desafíos de lo que sea, que usted tenga restos, que usted no tenga restos humanos, sino que usted tenga la autoridad, el depósito, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y me paro solamente para aclararle algo. Cuando yo le hablo de depósito, lo hablé antes de la pandemia, cuando me encerré con el Señor y veníamos con algunos problemas, diríamos de tipo de enfermedad con mi esposa y demás. Pero ustedes me escucharon por más de 3 meses hablar, hagan depósito, caben pozos, caben zanjas, porque Dios no llena cualquier cosa sino lo que le preparamos. Y les hablé de preparar el corazón, les hablé de muchas de estas cosas. Y cuántos hermanos testificaron que eso los llevó a una gran bendición.
haga lugar al Espíritu Santo del Señor. Y cuando yo le hablo de eso que acabo de relatarle, el depósito, no es que se mete algo, sino que Dios por el Espíritu Santo está dentro tuyo. Tú tienes el Espíritu Santo dentro tuyo. Y se hace una comunión. ¿Qué se hace? Porque tú eres alma y cuerpo, pero eres espíritu. Y si esa comunión espiritual se une a ti, entonces se engrosa la comunión. Hay veces que cuando no estamos en el mejor momento, ejemplo, queremos funcionar en el espíritu o queremos andar en esa plenitud de las lenguas del Señor, tenemos que cantar 200 coros hasta que parece que mueve algo. Pero cuando tú tienes el depósito lleno y la comunión llena, tú puedes deleitarte en la comunión con el Señor. Dios te va a llenar estos días. Dios te va a llenar estos días. Dios te va a llenar estos días. Dios va a poner más hambre, más sed. Dios va a poner más y más celo por lo sagrado, por lo divino. Alguien que me diga gloria a Dios por todo esto. Y entonces esa comunión va a crecer y se va a multiplicar. Y vamos a comenzar a escuchar muchos más testimonios por lo que los profetas nos han dicho, de que hermanos, sin ser pastores, sin ser quizás cargos ministeriales, van a ver victorias de parte del Señor, y los testimonios van a ser los que nos van a levantar en ánimo a toda la iglesia del Señor. ¿Cuánto dicen un fuerte? Así va a ser con la ayuda de Dios. Entonces el Señor está preparando todo esto. Dile que está al lado tuyo: el Señor no te va a mandar con las manos vacías, sino que el Señor te va a usar como nunca antes. Pero lo que más quiero que ustedes entiendan es: bendita la pareja o bendito lo que están pensando o buscando, o una cónyuge, ¿no es cierto?, el hombre o la mujer, que Dios te dé lo mejor para tu vida. Y que Dios te dé la descendencia más preciosa, más cara para la gloria de Dios. Acá la palabra dice que a Abraham lo bendijo. Y la bendición se tardó un poco. ¿Cuánto? Muchos años. Pero Dios le dijo algo: eres un bendito. Y es cuestión de tiempo. Pero Dios es pastor. ¿Qué es Dios? Es pastor. Y entonces Dios le decía a Abraham: mira las estrellas. Otro día decía: mira el polvo que está a la orilla del mar. A los meses o años le decía: Abraham, mira. Lo iba pastoreando, lo iba esperanzando. Viste a veces que usted dice: el novio que no llega, no puedo cerrar los estudios, el crédito parece elástico. Llega un momento que se corta y viene la bendición. ¿Y qué viene? Y entra con el coso acá a casarse. O le firman el papel, pagado el crédito. O un gran conflicto que tuvo por ahí con algo, con alguien. El Señor lo hace como los pastores en París, Francia, que lloraban los unos en los hombros de los otros pidiéndose perdón. Le habían robado oveja al este, la oveja al otro, la oveja al otro, y un montón de problemas de eso. Y estaban santamente envidiosa la visión mía. Digo, ¿cómo se aman estos tipos? Gloria al Señor. Ama a toda la iglesia que tiene alrededor suyo en esta hora. Y entonces, para ir terminando, lo que quiero decirles es: el Señor lo pastoreó a Abraham. Usted va a prosperar en el lugar que Dios lo ha puesto. Usted va a crecer y va a dar fruto para la gloria del Señor. Amén o no amén. Y termino con esto, y la orquesta me ayuda. Vio que siempre que hablamos como pastores, como ministros, hablamos de la gente, las multitudes, y hablamos, porque Dios le mostró la arena, le mostró el polvo, le mostró las estrellas. Está todo bien eso.
Pero déjeme decirle algo. Dios le dijo a Abraham, de tus lomos también vendrán gente sobresaliente. Vendrán príncipes. No solamente, habitantes de la tierra tal o cual, sino que iba a poner estirpe de reyes. Y el más grande es Jesucristo el Señor. Le decían los judíos, el Dios de Abraham. Y él decía, Abraham es mi padre. Lo querían matar, pero él no podía negar de los lomos de donde él había salido. Tu estirpe ya no viene tu estirpe es Cristo Jesús. Tu matriz es Cristo Jesús. Por eso no menosprecies las cosas buenas que Dios te ha dado. Y si has hecho 10, hace 11, hace 12, pero vamos para adelante unidos. Y como necesitamos al gran Dios allá arriba, necesitamos la gran iglesia acá abajo. Y Dios nos ha concedido una iglesia preciosísima. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.